Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente les saluda su hermano en Cristo, Julio González. Y ya estamos por aquí, amados hermanos, con un video más para seguir, ¿verdad? Pues meditando, amados hermanos, en la palabra del Señor. Así que, bueno, pues le damos por ahí la más cordial bienvenida a todos aquellos que por ahí se van a conectar. Aquellos que vean por ahí este video en otro momento, pues también les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ahí, como siempre, les pedimos, amados hermanos, pues ayúdenos a compartir nuestros videos, nuestro material, para que podamos, ¿verdad?, llegar a más personas y pues así, amados hermanos, pues podamos ser de bendición, ¿verdad? Por ahí recuerde que también, hermanos, estamos subiendo este material a nuestra página de YouTube y pues bien importante, amados hermanos, que nos ayuden por ahí suscribiéndose en nuestro canal. Por ahí aparece en Facebook, ¿verdad?, la información de nuestro canal en YouTube. Y pues nada, por ahí, ¿verdad? Suscríbase al canal, compártalo también para que podamos llegar a más personas, amados hermanos. Y pues que la palabra del Señor, hermanos, siga fluyendo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en una de sus cartas decía que él estaba preso, estaba en la cárcel, pero que la palabra de Dios estaba libre, hermanos, para seguir fluyendo, hermanos, para seguir corriendo. Y bueno, pues nosotros estamos, ¿verdad?, aquí a la distancia, pero pues eso, amados hermanos, es lo bueno del internet, ¿verdad?, y de estas redes sociales, hermanos, que así como pues para otros, ¿verdad?, son para destruir, son para pues para compartir otras cosas, hermanos. Si nosotros las usamos correctamente, pues podemos llegar a más personas. Saludamos por ahí a nuestro hermano pastor Marcelo Pablo, allá está Carlos Zacarrillo, Veracruz. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Pues aquí nosotros estamos hasta acá, pero pues gracias a Dios, ¿verdad?, podemos llegar a muchos lugares si es que usted nos ayuda, si usted nos permite, al compartir nuestros videos, hermanos. Así es como podemos llegar a más amigos y hermanos. Y bueno, amados hermanos, en esta noche vamos a tocar un tema pues bastante fuerte, amados hermanos. Digo fuerte para nuestros amigos, ¿verdad?, y hermanos católicos, amados hermanos. Recuerde, siempre lo digo, hermanos, nosotros, la intención no es atacar ni tampoco creernos más, pero alguien dijo por ahí en alguna ocasión, sembrando la verdad se marchita el error. Entonces, amados hermanos, otra persona por ahí dijo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y pues bueno, en esta ocasión, hermanos, pues me toca a mí, ¿verdad? Me va a tocar llevarme los tomatazos, hermanos. Me va a tocar a mí, ¿verdad?, que por ahí alguien, ¿verdad?, vea este video y bueno, pues se vaya a molestar y pues, ¿verdad?, nos vaya a querer hasta insultar. Pero bueno, vamos, hermanos, la intención es, hermanos, que conozcamos la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y aparte, amados hermanos, pues que no estamos hablando cosas que nos vienen del corazón, de la mente, sino que vamos a ir a la palabra del Señor. Así es de que en esta noche, hermanos, en estos minutos, vamos a estar hablando, hermanos, sobre la idolatría. Vamos a hablar sobre la idolatría. Y para esto, amados hermanos, vamos a ir a el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 5. Y así leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor: y habló Dios
Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, perdón. Deme un momento, voy a conectar esto porque parece que se me anda descargando. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 5, y dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito sea el Señor. Bueno, amados hermanos, vemos, ¿verdad?, claramente conforme a la palabra de Dios, esta palabra que hemos leído, hermanos, que la encontramos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, cuando Dios, hermanos, a través de su siervo Moisés le habla al pueblo de Israel. Recordemos que este pueblo, amados hermanos, había estado alrededor de 400 años esclavos en Egipto. Y, amados hermanos, en Egipto pues era un lugar donde se practicaba la idolatría, el paganismo, la hechicería, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que pues a Dios no le agradan. Entonces, amados hermanos, seguramente, ¿verdad? Seguramente parte del pueblo de Israel, hermanos, parte de ese pueblo, de esos que nacieron, que crecieron ahí en Egipto, pues en algún punto, ¿verdad? Seguramente algunos de ellos abrazaron, hermano, ese tipo de prácticas que se hacían en Egipto, ¿verdad? A pesar, amados hermanos, ¿verdad? A pesar de que había dentro del pueblo de Israel quien les hablaba, ¿verdad?, sobre aquel Dios, el Dios de Abraham. Recordemos que José, ¿verdad?, que es el que entra a Egipto, y con él, pues luego sus hermanos, su padre, y de ahí, ¿verdad?, es donde ellos empiezan a expandirse, a multiplicarse, ¿no? Entonces, amados hermanos, aunque había dentro del pueblo de Dios, ¿verdad?, quien hablase sobre ese Dios, el Dios de Abraham, seguramente, hermanos, muchos de ellos se habían contaminado, ¿verdad?, con los ídolos, con el paganismo, con todo aquello. De manera que, amados hermanos, Dios, ¿verdad?, Dios va a entregarle a este pueblo, al pueblo de Israel, va usando la vida de su siervo Moisés, ¿verdad?, como el libertador, para sacarlos de aquella tierra de Egipto, tierra donde eran esclavos, donde, ¿verdad?, servían al faraón. Y entonces, amados hermanos, los saca, ¿verdad? Y antes, hermanos, de introducirlos a la tierra de Canaán, pues Dios, hermanos, es muy específico, ¿verdad?, en esta situación en cuanto a la idolatría. Y eso es lo que vemos aquí en Éxodo 20, hermanos. Éxodo 20, versículo 1 al 5, ¿verdad? Donde dice claramente, habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto. O sea, amados hermanos, eso hace o puede ser algo simbólico, ¿no?, para nosotros como cristianos. Egipto, hermanos, de alguna manera, ¿verdad?, es una figura o representa al mundo, y ese momento, ¿verdad?, en que Dios saca a ese pueblo de Israel de Egipto, pues es, hermanos, como por decir así, una representación de cuando nosotros
fuimos, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios, sacados, hermanos, del mundo. Dice la Biblia que fuimos trasladados, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amados hermanos, así como este pueblo, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, estando en Egipto, se había contaminado, pues así nosotros, ¿verdad? Venimos del mundo, hermanos. Aquellos que un día decidimos seguir a Cristo, pues veníamos contaminados, hermanos. Y una de esas contaminaciones era la idolatría. Entonces, por eso Dios, ¿verdad? Se encarga, hermanos, de hacerle saber a este pueblo lo que era esto. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y les dice a continuación: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Existía, hermanos, en esos tiempos, ¿verdad? Y sobre todo en Egipto, que era de donde ellos venían, pues cantidad de dioses. Cuando uno, ¿verdad?, ve, por ejemplo, o investiga un poquito sobre la historia de Egipto, incluso, ¿verdad?, los faraones se les adoraba como dioses, se les tenía que rendir adoración como dioses. Y eso, hermanos, aún, como dicen, aunado aún a otras deidades que ellos tenían y que adoraban, ¿no? Por eso Dios, hermanos, es específico y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a continuación les sigue diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Hermanos, eso incluía aves, cuadrúpedos, o sea, todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Egipto, los gatos eran sagrados, y había figuras o ídolos de gatos, ¿verdad? Veneraban a los gatos, hacían figuras de gatos. Se adoraba, creo, también hasta a los escarabajos. O sea, era una gran cantidad, hermanos, de animales que se adoraban en Egipto. Por eso Dios, ¿verdad?, es específico y les dice: de nada te harás imagen, ni de lo que está en el cielo, va, porque pues también se adoraba el sol, se adoraban las estrellas, se adoraba la luna. Entonces Dios es claro y les dice que nada de eso deberían de hacer imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, dice, ni aún de lo que está debajo de la tierra. Y dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. No te inclinarás a ellas. Y hermano, aquí es donde, ¿verdad? Aquí es donde podemos, hermanos, meditar un momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Dios está hablando claramente de no inclinarse ante ninguna imagen. Lo primero que se le ordena, hermanos, a este pueblo es que no fabrique, que no haga imágenes. Y de ahí también, ¿verdad?, que no se incline, hermanos. Que no se incline, hermanos, a ellas. Que no se incline a ellas. Entonces, amados hermanos, hoy nosotros, ¿verdad? Digo hoy, no hablando precisamente hoy, ¿no? Sino hablando de forma figurativa, hermanos. Vemos, ¿verdad? O desde que tuvimos, hermanos, uso de razón y de conciencia, ¿verdad? Los que venimos de un hogar católico, hermanos, porque yo creo que algunos de nosotros, ¿verdad?, que nacimos en algún, hermanos, hogar católico, hermanos, aunque nacimos en un hogar católico y decimos, entre comillas, que fuimos, la verdad es que no fuimos, ¿verdad?, porque no éramos practicantes.
al 100%, ¿no? Del catolicismo, amados hermanos. No, o sea, íbamos porque nos llevaban. Puede que algunos de nosotros, ya siendo mayores, hermano, pues les gustó, ¿verdad? De alguna manera y lo hacían. Pero yo creo, hermanos, que en una gran mayoría nosotros, hermanos, no teníamos una fe, no teníamos, hermano, mire, porque por ejemplo, usted al católico le hace preguntas sobre su propia religión, digámoslo así, y no sabe ni qué. Mire, tan fácil como en estos días yo le acabo de preguntar a una persona, fíjese, y es algo, hermano, que debería de saber cualquier católico, y le pregunté, ¿sabes lo que significa la palabra católico? Y me dijo que no. Y así, hermano, podemos preguntarle de otras cosas. ¿Conoces tu catecismo? ¿Conoces tus dogmas? ¿Conoces tus enseñanzas? No, no, porque se conoce lo que, ¿verdad? Uno, cuando practica el catolicismo, pues tú piensas que vas a la misa, te persignas, haces los rezos que te dicen y más nada, ¿no? Claro, hermanos, eso no quita, ¿verdad? Que como yo lo he dicho un montón de veces, hay buenos practicantes del catolicismo que conocen su fe, que conocen sus raíces, que conocen sus ritos, que saben por qué hacen lo que hacen, saben, o sea, tienen conocimiento, pero en su gran mayoría no. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, amados hermanos? Bueno, porque dentro del catolicismo, hermanos, pues existe la idolatría, aunque mire qué tremendo, ¿verdad? Porque ellos no le llaman así y no lo reconocen así. De hecho, fíjese lo que dice por acá. Fíjese, dice la idolatría. Vamos a primeramente a ver qué es la idolatría. Dice, la idolatría es la adoración o veneración excesiva de algo o alguien que se considera como un dios o ocupa el lugar que debería tener lo divino. O sea, amados hermanos, por decir así, el mayor significado de la idolatría, ¿verdad? Es la veneración a algo, ¿verdad? Que se levanta como un dios. La veneración a algo que se levanta como un dios. Pero dentro del significado de la idolatría también está esto, hermanos. Y esto es lo que llama un poco más mi atención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lógicamente el católico le va a decir, no, pero es que yo no estoy idolatrando a otro Dios. Yo venero, yo busco, yo adoro al Dios, ¿verdad? De la Biblia incluso. Entonces, ¿verdad? Por ahí puede que diga, no, yo no practico la idolatría, ok. Pero mire lo que dentro del significado de la palabra idolatría también encontramos esto. Dice, la idolatría es la adoración o veneración excesiva de algo, alguien que se considera como un dios. Y aquí viene otra parte. O que ocupa el lugar que debería tener lo divino. Y entonces aquí, hermanos, es donde, ¿verdad? Aquí es donde lamentablemente el catolicismo entra en la idolatría. ¿Por qué? Porque en el catolicismo, hermanos, muchas veces se venera cosas y hay santos o vírgenes ocultos que llegan a ocupar, hermanos, el lugar de lo divino, el lugar de Dios en la vida del creyente. Y eso ya es idolatría. Incluso, hermanos, si hablamos de idolatría, incluso hay gente que idolatra a su esposo, a su esposa, a su familia, a su trabajo, a su vida personal. ¿Por qué? Porque al final, ¿verdad? Si nosotros redondeamos todo lo que significa la idolatría, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en la vida del hombre. Entonces, hermanos, hay muchas formas en las que uno puede caer en la idolatría.
Hay muchas formas, ¿verdad? Porque mire qué tremendo. Yo en vivo lo estoy haciendo, ¿va? Para enfocarme un poco en la idolatría en cuanto al catolicismo, pero tampoco puedo dejar de tocar el punto y reconocer el hecho que dentro de la iglesia protestante, evangélica, como sea que nos llamen, ¿verdad? Hermanos separados, dicen por ahí. Aunque por si no sabía usted, hermano católico, que a lo mejor ve por ahí este video, esa es otra cosa que usted debe de aprender de su magisterio y de su catecismo, que hace algunos años atrás se dio la orden de que ya no se nos llame más hermanos separados, porque se reconoció que tenemos más en común, ¿verdad? Desde el día en que la Iglesia Católica reconoció que la salvación solamente es a través de la fe en Cristo Jesús, se consideró, ¿verdad? Y se recomendó que no se nos llame más hermanos separados, cosa que algunos católicos no saben porque no conocen su magisterio, porque no conocen su enseñanza, porque no saben, hermanos. Y ese es el punto muchas veces, ¿verdad? En el catolicismo, que no se estudia, que no se busca. Bueno, eso nada más para que por ahí lo tengan en consideración, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, también, ¿verdad? Nosotros debemos reconocer que dentro del protestantismo, dentro de la iglesia evangélica, pentecostal o como quiera, ¿verdad? Que se nos llame, lamentablemente también hay idolatría. ¿Por qué? Porque idolatría es, ¿verdad? Cuando algo ocupa el lugar de Dios en mi vida. Entonces, amados hermanos, también nosotros debemos reconocer que aún dentro del cristianismo, ¿verdad? Hablando de la iglesia evangélica, protestante, también se practica muchas veces la idolatría. O sea, venimos, hermanos, de supuestamente haber dejado la adoración a imágenes, la veneración a imágenes, todo lo que se practicaba allá. Pero hoy acá muchos tienen por ídolos a los apóstoles, a los profetas, al siervo de Dios, al grupo fulano de tal. Y ya eso se convirtió en un ídolo en la vida de uno, hermanos. Hello. Porque hay muchos hermanos que defienden a capa y espada y casi dan su vida por el apóstol, por el siervo del Señor, porque ya hay idolatría. Bueno, ese es un paréntesis, hermanos, pero vamos a enfocarnos, hermanos, en la idolatría dentro del catolicismo, ¿verdad? Porque el católico, ¿verdad? El católico sobre todo, ¿verdad? Aquellos que teólogos o que quieren defender, ¿verdad? La fe católica, pues dicen que no se idolatra, o sea que ellos no están cometiendo idolatría al venerar una imagen, que no se comete idolatría. Para eso, amados hermanos, pues ellos, ¿verdad? Ellos han ellos, por ejemplo, ¿verdad? Mire, pero primero le quiero leer esto. Fíjese, dice la Iglesia Católica, dice, enseña que la idolatría es un pecado grave. Hermano, fíjese lo que estamos leyendo. Dice, la Iglesia Católica enseña que la idolatría es un pecado grave porque pone a una criatura u objeto en el lugar que corresponde solo a Dios. Lo más triste es que lo saben, pero lo practican. Fíjese, porque la misma Iglesia Católica enseña, hermanos, que la idolatría es un pecado grave. Y, hermanos, la Biblia enseña incluso, hermanos, que la idolatría no solo es un pecado grave, sino que es lo que más molesta a Dios, lo que más le enoja a Dios, ¿verdad? Claro, hermanos, todos los pecados, ¿verdad? Dios no puede convivir, no puede tener comunión donde hay cualquier tipo de pecado, pero si hay un pecado, hermanos, que a Dios
le desagrada, le detesta, aborrece, que es abominable, es la idolatría, hermanos. Es el que te postres a una imagen, le rindas culto. Pero para eso, ¿verdad? Para eso la Iglesia Católica, hermanos, ¿verdad? Para suavizar el asunto, para defenderse y decir, no, es que nosotros no idolatramos. Ustedes se equivocan, nosotros no idolatramos, nosotros veneramos. Y esa es la palabra que se usa dentro del catolicismo. Pero al final, hermanos, al final, por ejemplo, cuando volvemos al libro de Éxodo, capítulo 20, dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Por eso señalaba yo esta parte, hermanos, no te inclinarás a ellas. Porque aunque la Iglesia Católica enseña que la idolatría es un pecado grave, lo practica. Pero para suavizarlo, ¿verdad? Para decir, no, nosotros no idolatramos, bueno, pues se han inventado el término veneración. Nosotros no idolatramos, veneramos. Sí, pero por ejemplo, Éxodo dice, no te inclinarás. Y cuando se venera una imagen, y hermanos, mire, hay algo que se le llama honestidad intelectual. ¿Y qué es ser honesto intelectualmente, hermanos? Pues reconocer lo que verdaderamente se hace. Y es que, hermano, hasta yo lo hice, ¿verdad? Cuando en mi ignorancia o por tradición iba a una iglesia, yo me arrodillaba ante una imagen. ¿Y acaso eso no es inclinarse? Aunque se use el término venerar, para suavizar lo que es literalmente idolatría, ¿verdad? Aunque se use esa palabra, no, es que yo no estoy idolatrando, estoy venerando a la Virgen de Guadalupe, por decir así. Desde el momento en que tú te estás inclinando, ¿verdad? Le estás rindiendo adoración, pleitesía, idolatría. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No te inclinarás a ellas. ¿Y qué acaso, hermanos, dentro del catolicismo, cuando alguien, ¿verdad? Va a buscar a un santo, incluso o tiene un santo en su casa, llámese Virgen, llámese la Virgen de Guadalupe, la Suyapa de Honduras, la de la Candelaria, la cualquiera que sea, ¿acaso o no se inclina uno delante de esa imagen? Claro que se inclina. Usted, en el catolicismo no se venera solo la imagen, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, pero usted también usa imágenes, usted tiene fotos. Si no tiene fotos, sí, pero no ando inclinándome ante esa foto. No ando venerando esas fotos. Incluso el día de hoy, pues ya ni se usan las fotos como antes, ¿verdad? Que tenía uno ahí en las paredes y hoy todo lo trae uno en el celular, ¿no? Ah, pues vos eres un idólatra porque traes fotos en tu celular. Sí, pero no agarro, ¿verdad? La foto de mi nieta o de mi esposa o de mi hermana y la pongo y no, una foto, un recuerdo, ¿verdad? Tomo un recuerdo de una ocasión, pero es muy diferente, hermanos, a venerar. Entonces, hermano, qué tremendo, ¿no? Porque la Iglesia Católica dice que y enseña, dice que la idolatría es un pecado grave, mas sin embargo lo practica. Pero, ¿verdad? Pues se usa el término veneración. Es el término que ellos usan. Dice, la idolatría, estoy leyendo, ¿verdad? Lo que según el catolicismo, dice, la idolatría rompe el primer mandamiento. La iglesia afirma, ¿cuál iglesia? Católica, estamos hablando de la iglesia católica. La iglesia afirma que la idolatría va contra el mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto incluye no solo adorar imágenes, sino dar prioridad absoluta a algo que no es Dios. O sea que aquí pasa como cuando nuestro Señor Jesucristo
le dijo a los discípulos, ¿verdad? Cuando por ahí unos fariseos estaban enseñando, escribas y fariseos estaban enseñando doctrina, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ¿qué les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos les están diciendo, eso es correcto, ¿verdad? En este caso, hermanos, ¿qué es lo que la Iglesia Católica enseña? Que la idolatría es un pecado, o sea, hay que entender que eso así es. Lo otro, ¿verdad? Dice la Iglesia afirma que la idolatría va contra el mandamiento, contra el primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. Esto incluye no solo adorar imágenes, sino dar prioridad absoluta a algo que no es Dios. O sea, como dijo nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen, porque ellos dicen que la idolatría es un pecado grave, mas sin embargo lo hacen. No, no, hermano, ellos no idolatran, ellos veneran. Hermano, al final es lo mismo. Venerar e idolatrar viene a ser lo mismo. Fíjese, dice, no solo son ídolos físicos, o sea, hablando de santos, ¿no? De cosas que se adoren. Dice, el catecismo, ¿cuál catecismo? De la Iglesia Católica. Explica que la idolatría puede manifestarse en muchas formas modernas: dinero, poder, éxito, placer, fama, una persona idealizada. O sea, amados hermanos, lo que dije hace un momento atrás, ¿no? La idolatría no es solo, ¿verdad? Adorar una imagen, no, la idolatría hoy, yo hablaba que dentro de la iglesia cristiana evangélica protestante, se practica la idolatría, porque muchos idolatran a sus apóstoles, ¿verdad? No les toques a sus apóstoles, no le toques a su cantante fulano de tal, porque, ¿verdad? Wow, se te vienen encima, o se lo idolatran, pues. Pero fíjese que dice que el catecismo católico explica que la idolatría no solamente, ¿verdad?, es el culto a las imágenes o a otros dioses, sino que un ídolo el dinero puede ser un ídolo, el poder puede ser un ídolo, el éxito puede ser un ídolo, el placer puede ser un ídolo, la fama puede ser un ídolo. Y yo digo amén a eso. Y yo digo amén a eso, porque claro que eso se convierte en idolatría, pero aquí volvemos a lo mismo, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque, voy a repetirlo, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña que la idolatría es un pecado grave, pero lo practica. Entonces, hay que hacer caso de lo que enseña, ¿verdad? Porque si enseña bien, que es verdad que eso está mal. El punto malo es que lo hace, que lo practica. Bueno, fíjese, dice, todo lo que se convierte en el centro absoluto de la vida puede transformarse en ídolo. O sea, hasta ahí la Iglesia Católica está enseñando bien. El problema es que practica la idolatría, enseña que es mala, pero la practica, ¿no? Pero ya lo dije. Mire, aquí está. Diferencia entre veneración e idolatría, ¿verdad? Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque el católico no idolatra, venera, que es muy diferente, hermano. O sea, entiéndalo, haga caso, ellos no están idolatrando, están venerando. Y esto, hermano, tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? Porque si no, los estamos juzgando mal. Dice, diferencia entre veneración e idolatría. La Iglesia Católica distingue entre adoración, ¿verdad? De la palabra o del sí, de la palabra adoración, latría. Entonces dice que esto solo se ofrece a Dios. Y la veneración o respeto, lo que se conoce como dulia, se puede ofrecer a santos e imágenes, pero no como si fueran dioses, aclarando. Ay, ay, ay. Ok, lo voy a leer de nuevo. Dice, la Iglesia Católica distingue entre adoración, o sea, la adoración, ¿verdad? La tría,
esa solo se le ofrece a Dios. A él es al único que se le debe de dar latría, o sea, adoración, solo a Dios. Pero dulia, que significa veneración o respeto, esa sí se le puede ofrecer a santos e imágenes. Aclarando, dice, pero no como si fueran dioses. Bueno, hermano, pues es que este es el gran problema. Esto es como un juego mental, ¿no? Decir, no, 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 yo solo le rindo latría a Dios, porque Él es el único que la merece. Pero sí puedo presentar mi veneración y mi respeto a las imágenes, a los santos, ¿verdad? Pero, oye, te aclaro, yo los venero, pero no como si fueran Dios, ¿eh? Bueno, hermano, pues es que el punto aquí está en la acción, hermanos, más que en la palabra, ¿no? Más que en lo que uno pueda decir. Aquí el problema está en la acción, porque volvemos a Éxodo, donde dice, no te inclinarás a ellas. ¿Y qué acaso, hermanos, dentro del catolicismo, cuando se le rinde, no idolatría, porque esa solo se le da a Dios, cuando se le rinde veneración a una imagen, no se arrodilla la gente? ¿No se arrodilla? ¿No se postra? Claro que así se hace. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros lo hacíamos también, ¿verdad? Bueno, algunos nos tocó, ¿verdad? Hacerlo. Y la Biblia dice, no te inclinarás a ellos. Hermanos, que al final, ¿cuál es la diferencia entre entre la tría y dulia? Hermano, porque la dulia, que significa veneración y respeto, eso solo se le ofrece a los santos, pero no como a Dios, porque a Dios solo le ofrecemos adoración, o sea, latría. Pues no, no, hermanos, o sea, no, o sea, por mucha explicación que uno pueda dar, ¿no? Al final estás haciendo lo mismo. Al final te estás postrando ante algo. Es como, es como el que, ¿verdad? Le pide un milagro a la Virgen de Guadalupe. ¿A quién le está pidiendo un milagro? Y no la misma gente dice, no, es que la Virgen de Guadalupe es muy milagrosa. O San Judas es muy milagroso. O el santo que sea. ¿A quién le están atribuyendo la acción del milagro? Fíjese hasta dónde llega, ¿no? Entonces, pretender, hermanos, pretender decir que no, hermano, es que la tría, que es la adoración, es solo para Dios. Yo venero o presento mis respetos a las imágenes, a los santos, a verdad, pero no como a Dios. Los hermanos es prácticamente hacer lo mismo. Venimos a caer en lo mismo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Es simplemente, hermanos, eh, como querer explicar algo que no se necesita explicar, o sea, querer explicar algo, hermano, que se entiende así de fácil. O sea, es como querer, hermano, usar términos para acomodar algo, ¿no? Y que eso encaje en lo que practico, ¿no? Es como aquel que dice, eh, yo no robo, yo no soy un ladrón que roba porque que robe por robar, yo robé por necesidad. Al final, ¿qué pasó ahí? O sea, se entiende, ¿no? Pues sí, a lo mejor la situación te orilló a hacer, pero al final, ¿qué hiciste? Robaste. Al final robaste. Entonces, algo similar, ¿no? Digo, queriendo explicar, ¿no? Cosas. No, es que yo no idolatro. Yo no idolatro. Nosotros no practicamos la idolatría, veneramos. Al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Fíjese,
Dentro del catolicismo, hermano, existe, ¿verdad? Lo que es la adoración, que es la latría, y esa solo se le ofrece a Dios. Está la dulia, que se le puede ofrecer a los santos e imágenes, aclarando, dice aquí, pero no como si fueran dioses. Y está la hiperdulia. Fíjese, la hiperdulia, que es la veneración especial a María por ser la madre de Jesús, pero sin darle adoración divina. ¿Y qué acaso, hermanos, el católico de a pie? El católico de a pie, estoy hablando del que va a la misa, pues, ¿no? No del teólogo, del que sabe, ¿no? Del diácono, de gente que dentro del catolicismo, hermano, pues tiene cierto conocimiento. Pero el católico de a pie, ¿usted cree que diferencia entre dulia, hiperdulia o lo que se conoce también ahora como protodulia? ¿Usted cree que el católico puede decir, no, 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 a mí me enseñaron que la tría solo se lo debo dar a Dios y a la Virgen solo la voy a venerar y a presentar mi respeto, no más? No, hermanos, para el católico de a pie, ¿verdad? El creyente en común, por decirlo así, él, él no sabe qué es esto. Él adora. Él no sabe si está adorando una imagen o si le está presentando veneración. Él simplemente lo hace. Él simplemente lo hace, hermanos. Entonces son conceptos, ¿verdad?, que la Iglesia Católica maneja para, por decir así, escudarse del hecho de que al final y en el fondo lo que se está practicando es la idolatría. Fíjese, esos son los términos que ellos manejan. Dulia, que es la dulia, el respeto, la veneración, ¿verdad?, de los santos, de las imágenes. La hiperdulia, que es la veneración especial a María. Y en dónde, hermanos, en la palabra de Dios encontramos que a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se le presentó una veneración especial. ¿En qué parte? Sí, pero es que en la Iglesia Católica lo dicen. Bueno, pero es que, hermanos, vamos a lo mismo. Usted va a hacer lo que le dicen o lo que la palabra de Dios enseña. Este es el gran problema, hermanos, del catolicismo, que no quieren usar la Biblia, que no quieren estudiar la palabra de Dios. Fíjese, y está la protodulia, hermanos. ¿Qué es la protodulia? La protodulia, hermano, es la, dice, la veneración a José. Eso es lo que se conoce como protodulia. Imagínense, hermano. Imagínense hasta dónde no se llega, ¿no? Dice, la protodulia es un término usado en la teología católica para describir el grado especial de veneración que se otorga a San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Fíjese, hermano, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Con tal de defender lo indefendible, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque está como, ¿verdad? Se le acusa de idolatría. Entonces, ¿verdad? No, pues no hay idolatría. Inventaron la dulia, que es la veneración, el respeto a las imágenes. Y como empezaron a adorar también a María, como se le empezó a, ¿verdad? Dentro del catolicismo, hermano, existe un énfasis hacia la exaltación, la adoración de María. Bueno, pues tuvieron que inventar la hiperdulia, que es la veneración especial a la Virgen María. Pero también, ¿verdad? No contentos con eso, existe también lo que se conoce como protodulia, que es, hermano, la veneración especial a José, el esposo de María. Hermanos, fíjese hasta dónde se puede llegar, ¿no? Con tal de
querer practicar algo que la Biblia prohíbe, al grado de llegar a inventar términos, ¿verdad? Dulia, hiperdulia y protodulia. A ese grado se puede llegar con tal, ¿verdad? De pues sí, de idolatrar, pues, de idolatrar. Mire, la palabra de Dios es bien clara, ya lo leímos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, hermanos. Luego en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, hermano, ¿a qué, a qué compara la palabra de Dios la idolatría, hermanos? Como pecado de adivinación, dice. Como pecado de adivinación, dice, es la rebelión y como ídolos e idolatrías la obstinación. Así de grave, hermanos, es la idolatría. Por mucho, ¿verdad? Que se inventen términos que dulia, que hiperdulia, que protodulia, pues sí, pues para poder rendir culto, hermanos, para poderse inclinar ante una imagen. Bueno, pues ¿qué nos sacan en procesión a esos santos por las calles, hermano? ¿Eso qué será? Si eso no es idolatría, ¿cómo le podemos llamar a eso? Cuando se saca a una virgen en las calles y la cargan, ¿cómo, a qué le podemos llamar a eso? ¿Veneración? ¿Respeto? No, hermano, eso es idolatría, punto. Idolatría, no hay más. Wow. Ah, pero hay muchos que dicen, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento, porque sí, ciertamente, el Antiguo Testamento, hermano, hacía un gran, o en el Antiguo Testamento se hace un gran énfasis a la idolatría, o sea, se habla más seguido, más continuamente. Eso, ¿verdad? Porque muchas veces así pasa, la gente quiere, no, es que eso era del Antiguo Testamento y entonces que ahora ya venido nuestro Señor Jesucristo se está permitido entonces la veneración, la idolatría. Pues no, hermanos, en el Nuevo Testamento también habla de la idolatría. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 18 al 20. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 18 al 20. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Acá, ¿verdad? Cuando los gentiles, hermano, los gentiles se estaban convirtiendo al Señor, eh, pues los judíos, ¿no? Los judaizantes, pues querían, ¿verdad? Que los gentiles también observaran los días de reposo, las fiestas, ¿verdad? De Israel, la ley, parte de la ley, ¿no? Ellos querían, porque había judíos que se convertían a Cristo y ellos, hermano, pues celebraban el Shabbat, celebraban sus fiestas, ¿no? Se habían convertido a Jesús, pero para ellos, ¿verdad? Sí, no que fuera obligatorio, ¿verdad? Pero ellos seguían celebrando las cosas conforme al calendario judío. Y entonces acá, ¿verdad? Se toma una decisión entre los apóstoles, hermanos, Sierra, dice que a los gentiles que se convertían al Señor, todos aquellos, ¿verdad? Que venían del mundo, así como nosotros, hermanos, que no se les inquietara a circuncidarse, ¿va? Porque lo primero que querían hacer era circuncidarlo. Cuando Pablo dice que la circuncisión de nosotros no es, ¿verdad? La circuncisión que se hace al pueblo de Israel, sino que de nosotros es en el corazón.
Entonces lo primero que querían hacer era circuncidar, ¿verdad? A todos los que se convertían a Cristo. Entonces se toma esta decisión y dice, no, a los gentiles, ¿verdad? A los que vienen del mundo, que no se les obligue a ese tipo de rituales, que no se les obligue solamente, ¿verdad? Que se les enseñe, ¿verdad? Que se les enseñe, dice, a que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que se aparten de la contaminación de los ídolos, o sea, de la idolatría. ¿Por qué? Porque muchos que se convertían, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pablo cuando predicó en Grecia, hermanos, en el Areópago, pues había una cantidad de dioses ahí. ¿Y qué hacía la gente? Pues idolatraba a esos dioses, a la luna, al sol, a Júpiter, a Saturno. Todo eso era idolatría. Entonces aquí los apóstoles están diciendo, bueno, ellos se están convirtiendo, están creyendo que Jesús es el Señor. No se les inquiete, ¿verdad? A que guarden el Shabbat, a que guarden la fiesta, solamente, ¿verdad? Que se les enseñe a que se aparten de la idolatría, prácticamente era lo que estaban diciendo ahí los apóstoles. Que se les enseñe, ¿verdad? Que se aparten de la contaminación de los ídolos, o sea, de idolatrar otras cosas. ¿Y eso dónde pasa? En el Nuevo Testamento, hermanos. Así que a todo aquel, ¿verdad? Que viene a Cristo, pues se le debe de enseñar, ¿verdad? Que la idolatría es algo que Dios aborrece y que nosotros por ninguna parte la Biblia nos enseña ni veneración, ni respeto, nada de eso. Nosotros al único, eh, cuando, fíjese, esto me trae a la mente cuando Jesús sale de sus 40 días de ayunos en el desierto y viene Satanás para quererlo tentar y le dice, te daré todos los reinos de la tierra, si postrado me adoras. ¿Y qué le contesta el Señor? Al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, no hay veneración hacia nada. Lo único que debemos de adorar, exaltar, venerar, si usted quiere, es a Dios. A nadie más. A nadie más. Cuando un ángel se le presenta a Pedro, ¿verdad? Y él se arrodilla y le dice, no, levántate. O sea, no me idolatres, no te postres ante mí. Póstrate ante tu Dios. Tú y yo somos consiervos. Pues, hermanos, la Biblia es bien clara, la idolatría es abominable por donde quiera que la veamos y no hay ambigüedad, no debe de haber esa ambigüedad o esos términos que sidulia, que protodulia, que hiperdulia. No, eso no lo vemos en la palabra de Dios. No lo vemos. Mira qué triste, hermano, porque, wow, se imagina, hermano, qué gran carga van a llevar esos sacerdotes, esos curas, esos obispos, ¿verdad? Esos arzobispos. Porque mire lo que dice la palabra. Y digo que van a llevar esa carga porque, hermanos, se imagina, pues yo no sé si lo hagan con la intención, hermano, o es que ellos también estén. Es que está tremendo, hermano, pero ¿cómo? ¿Verdad? Mucha gente postea por ahí el Facebook. Un sacerdote se prepara no sé cuántos años estudiando para ser sacerdote, pero el pastor que abrió su iglesita en la esquina en un año ya se hizo pastor. Bueno, ¿y de qué le sirve al cura, hermano? ¿De qué le sirve al sacerdote pasarse años en un seminario y viene, hermanos, a enseñar que dulia, que hiperdulia, que no sé? Hermano, de veras que da tristeza y coraje a la vez. Porque muchos, ¿verdad? Ahí publican esos pastores que de repente, ¿verdad? En unos meses ya se hizo pastor y abrió una iglesia, mientras los sacerdotes estudian. Pues y entonces, hermano, pues de balde les sirve el estudio. Porque, hermano, las escrituras son tan claras, hermano. Tan claras.
Mire, dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, dice ahí. Sí, pero acuérdese, hermano, que la idolatría solo se le da a Dios. Sí, pero es que en la Biblia nunca vamos a encontrar veneración, en la Biblia nunca vamos a encontrar dulia, hiperdulia, protodulia, no. En la Biblia idolatría es idolatría, punto. En la Biblia idolatría es idolatría, no encontramos esas ambigüedades, hermano, que dulia, que hiperdulia, que veneración, que la veneración sí está permitida a los santos. Eso la Biblia no lo enseña la Iglesia Católica. Y yo no sé, hermano, si somos o si la gente es tan ciega que hermano, es que cómo tú le vas a confiar, ¿verdad? Digamos que tú tienes un negocio y sabes que fulano de tal padece de manos ligeras, le gusta agarrar lo que no es suyo. ¿Y qué acaso tú le vas a decir, ven, cuídame mi changarro? Tienes la confianza de dejar encargado en tu changarro a aquel que le gusta la uña. Hermano, aquí se trata de la salvación del alma. Yo no puedo confiarle mi salvación a una institución que no enseña, amados hermanos, lo que la palabra de Dios enseña. Porque en la Biblia nunca vamos a encontrar dulia, hiperdulia y lo que ahora se llama protodulia, que es la veneración a José. O sea, no le bastó con exaltar a María, con ponerla en el lugar de Cristo, en el mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo, de llamarla inmaculada, de decir que fue arrebatada, hermanos, que fue asunta al cielo. No les bastó eso de Iglesia Católica, que ahora también existe la protodulia, que es la veneración a San José por ser el esposo de María. Entonces, hermanos, vamos a caer en el grado de que de aquí en unos años más se va a venerar a la abuela de María, al tío de María, porque pues al final vamos a tener que adorar a todos los que pertenecen a la familia de María, ¿no? Entonces, amados hermanos, la Biblia es clara. La Biblia es clara y idolatría es idolatría. No hay, no hay términos medios ni ambigüedades como dulia, hiperdulia y protodulia. No, hermanos, idolatría es idolatría en China, en Rusia, en Japón, donde quiera, hermanos, es idolatría. Gloria al Señor. Amén, siervos, son veneradores. Esto es lo que estamos peleando acá. Y tratando de que entendamos a nuestros hermanos católicos que ellos no idolatran, veneran. Estamos tratando de que no los juzguemos, sino que los entendamos. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, ¿verdad? La guadalupana, hermanos. La guadalupana, imagínense. A la guadalupana, hermanos. O sea, si a que el 12 de diciembre, hermanos, es una exaltación a la Guadalupe, si a eso no se le llama idolatría, ¿a qué se le puede llamar idolatría, hermanos? ¿Verdad? Si el exacerbado, la exacerbada veneración y culto a la guadalupana no se le puede llamar idolatría, entonces, ¿qué será idolatría, hermanos? Creo que la idolatría solo existe en otro planeta, hermanos. Aquí no hay, aquí es veneración. Pero bueno, vamos para terminar, hermanos, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hermanos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una vez más, vemos en Apocalipsis 21:8, hermanos, donde se
dice claramente, ¿verdad?, que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, los idólatras. ¿Y acaso, hermano, encontramos en estos versículos, verdad, como Corintios, como Hechos y Apocalipsis que leímos, acaso encontramos ciertas especificaciones que nos dicen, bueno, idolatría, los idólatras son considerados solamente estos, ¿verdad? Hay que eximir a los que practican la dulia, la hiperdulia y la protodulia. Ellos quedan eximidos. Ellos, no, hermanos, en la Biblia la idolatría es la idolatría. Venerar es idolatría. Adorar es idolatría. Ya lo leímos en Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 5. No te inclinarás a ellos. ¿Y qué acaso, hermanos, cuando vemos una procesión, cuando se pone, verdad, una virgen en un lugar, acaso no se inclina la persona delante de esa imagen? Claro que se inclina, hermanos, claro que se inclina. Pero, pues bueno, amados hermanos, vivimos, ¿verdad? Vivimos en el mundo del revés. Vivimos, hermanos, en un mundo donde, pues ya lo decía el profeta Isaías, ¿no? A lo, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ya lo dice la palabra del Señor, hermanos. Así es de que, pues, que ni modo que no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Gloria al Señor. Así de que, amados hermanos, pues que Dios nos guarde, Dios nos bendiga y pues saludos a nuestros hermanos católicos y recuerden, hermanos, los amamos y nuestra intención nunca va a ser ofenderlos, ¿verdad? Sino llevarlos a meditar con la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga y pues lean la Biblia, lean la palabra de Dios. Bendiciones para todos mis hermanos. Amén.